Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Ok. ¿Alguien ha venido por primera vez? Alce la mano el que está por aquí por primera vez. ¿Sí? ¿No? Nadie. Ok, perfecto. Ya. El día de hoy la prédica se llama La entrada del rey. La entrada del rey, y vamos a ver justamente hoy es un día muy mundialmente conocido. Si abren la app de la Biblia, le va a aparecer de una el día especial. Entonces, es la entrada del rey. Cuando estaba preparando el mensaje, la introducción al mensaje siempre la dejo al final. Y yo ya había visto cómo es la entrada del rey. Yo había pensado, ¿sabes qué? Tengo que darle una introducción comparando unas entradas imponentes que hemos podido ver. ¿Cómo cuáles? ¿Qué entradas son imponentes? La famosa alfombra roja, ¿verdad? Las típicas que son las más famosas. La otra que había pensado era la entrada de un presidente, que toda una logística. Había pensado en el presidente de Estados Unidos, obviamente el presidente más famoso y poderoso. Pero luego Dios me hizo acuerdo de algo que yo viví hace 1 año y medio justamente. Me tocó darle una charla por mi trabajo a un auditorio súper grande, era 1,000 personas había en la universidad aquí en Guayaquil. Era algo de emprendimiento, pero me habían dicho, el evento era de emprendimiento, la charla que yo iba a dar era de marketing digital, que es lo que yo trabajo. Pero me habían dicho que en ese evento iba a estar el presidente de la República, hace 1 año y medio, o sea, el actual presidente. Lo que yo no sabía que yo iba a dar la charla justamente antes de que se presente el presidente de la República. Y cuando yo termino mi intervención, el presidente no estaba sentado escuchando mi charla, por supuesto. Cuando yo termino mi intervención, comienza una serie de logísticas tremendas. Entran de seguridad, asesores, ministros, todo, cambian el escenario por la entrada justamente del presidente, que le iba a dar una charla ahí de 1 hora y yo sí me quedé sentado escuchándolo, por supuesto, porque no quería ver qué decía. Pero esa entrada fue imponente porque estuvimos como 20 minutos por lo menos de logística hasta que él pueda entrar, ¿verdad? Y bueno, realmente ese tipo de entradas llaman la atención en todos lados. Incluso cuando estamos conduciendo en la carretera o en la calle, vemos cómo bloquean las vías, ¿verdad? A veces los policías para que pase el carro presidencial. Ok. Entonces, le cuento esta historia porque el día de hoy vamos a ver la historia de la persona más importante que ha pisado este planeta y cómo Jesucristo, hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Hoy, en la última semana antes de su crucifixión. Si me acompañan, por favor, vamos a leer Mateo 21. Mateo 21, vamos al versículo 1, vamos a leer ahí. Esta historia de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén está en todos los evangelios. En los 4 evangelios está. Entonces, vamos a leer. Dice, ¿llegaron? Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está al frente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traédmelos.
Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es el Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Ok, vamos a leer hasta ahí, hasta el 11. Ok, entonces, estamos empezando esta semana, hoy, domingo, conocido como Domingo de Ramos, inicio de la Semana Mayor, inicio de la Semana de la Pasión del Rey. Nosotros les hemos llamado la Pasión del Rey. La última semana de Jesucristo antes de la crucifixión. Y hoy vamos a ver este tema muy conocido, que es la entrada triunfal, ¿verdad? Yo he dividido este tema en tres. Es la preparación para la entrada del rey, la entrada del rey y el recibimiento del rey. Era el tiempo de la celebración de la Pascua en Jerusalén. Todos los judíos iban a Jerusalén para sus fiestas. La ciudad estaba muy, pero muy llena. Estaba realmente yendo para la fiesta, realmente estaban yendo para allá y iban camino justamente, ¿verdad? Jesús y sus discípulos a Jerusalén. Si me acompañan, por favor, a Salmos 48:2, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre la famosa y maravillosa ciudad de Jerusalén. Salmos 48, versículo 2. 48:2. Cuando lleguen, pueden decir. Ok. Listo. Dice. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la gran ciudad, la ciudad del gran rey. Ok. Si vamos a Jeremías 33, por favor, Jeremías 3, versículo 17. Jeremías 3, versículo 17. Jeremías es uno de los profetas mayores, antes de los profetas menores. Jeremías 3, versículo 17. Sí. Ok. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más allá tras la dureza de su malvado corazón. Entonces, Jesús ya sabía a dónde iba. Jesús es el rey, el gran rey, pero Jesús ya sabía qué iba a pasar en Jerusalén, qué se iba a enfrentar. Es más, lo anuncia Jesús en el capítulo anterior de lo que estamos viendo en Mateo. Podemos ir a Mateo 20 y vamos a ver Mateo 20, versículo 17 al 19. En la palabra dice que Jesús mismo sabía que los líderes religiosos iban a arrestarlo, condenarlo, ridiculizarlo, azotarlo y entregarlo a los romanos para ser crucificado. Vamos a ver el versículo 17 del capítulo 20 de Mateo y dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte.
y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, lo azoten y les crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Sin embargo, Jesús igual tuvo el valor no solo para entrar a Jerusalén, sino para hacerlo de la manera más pública como lo hizo en ese momento. Si me acompañan a Lucas 13, por favor, versículo 33, dice, Lucas 13, 33, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Haciendo el contexto del versículo. Los profetas eran una ciudad que realmente no era en contra de sus profetas muchas veces, ¿verdad? Seguía muchos, pero luego también estaba en contra. Ok, entonces, Jerusalén no era cualquier ciudad, era la llamada ciudad del gran rey, como vimos en Salmos, el lugar donde Dios gobierna, como vimos en Jeremías, pero también era el lugar donde los profetas eran rechazados, como vimos en Mateo y en Lucas. Jesús estaba ahí precisamente porque él mismo dijo que ningún profeta muere fuera de Jerusalén. Y es precisamente en esta ciudad donde Jesús entra, en Mateo 21, su entrada triunfal, no por casualidad, sino por que había un rey prometido, había una profecía que había que cumplir. Y lo hace de una manera muy peculiar, que lo vamos a ver más adelante. Pasaron por Betfagé, dice, ¿verdad? En el Monte de los Olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos por 2 animales, un asna y un pollino. Un pollino es un asno, pero chiquito. Es un asno, pero chiquito, es joven, ¿ya? Jesús obviamente tenía el control de toda la situación. Les dijo a sus discípulos, anda a tal lado y desata estos animales y tráemelos, porque así, ahí están. Y si te preguntan algo, dile que es para el Señor. Jesús nunca pierde el control de nuestras vidas, así como Dios. Nunca pierde el control de nuestras vidas. Y así realmente tenemos que estar confiados en Dios, que siempre Él tiene el control de nuestras vidas. Cuando estamos entregados al Señor, Él siempre nos va a guiar para bien, siempre. Y su palabra lo dice. Es nuestro manual de vida. Si me acompañan un segundo a Juan, capítulo 10, versículo 18. Juan 10, 18 dice, nadie me la quita, su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Dios nos da instrucciones exactas para nuestras vidas. Cómo saber vivir. Somos nosotros mismos que nos damos y nos alejamos. Tenemos en nuestras manos el libro más importante de nuestras vidas, que Dios ha creado para nosotros, la Biblia. Y justamente esas instrucciones, así como Jesús le dio a sus discípulos, que eran muy claras, estas instrucciones también las tenemos en nuestras vidas, para que obviamente podamos vivirla de la manera que Dios quiere. Entonces, finalmente Jesús montaría sobre el pollino, sobre un animal, un asno, un burrito más joven. Y eso no era lo que realmente están los reyes. Los reyes están sobre caballos, sobre carrozas. Si me acompañan, por favor, a Filipenses 2:8, vemos que realmente Dios, Jesucristo, nos da una lección de humildad. Porque Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, en Filipenses 2:8 vemos que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ya hacerse hombre era una humillación porque es el rey. Pero luego, como hombre, se humilló, pero lo hizo por amor a nosotros. Y fue una humillación hasta la muerte de cruz. Hay una promesa esperada, justamente que es la base de esta prédica, que es Zacarías 9:9. En esa promesa, dados cientos de años atrás, si me acompañan a Zacarías 9:9, vemos cómo el profeta Zacarías anuncia la llegada de Jesús en un burrito, en un pollino,
en Zacarías 9:9 dice, Zacarías es el último libro del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento. Sí, penúltimo, sí, perdón. Sí. Gracias. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey y vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Realmente un rey humilde como Jesús, como lo muestra aquí Zacarías, como Jesús estuvo en los evangelios, en la entrada triunfal, no quiere decir un rey débil, para nada, porque el rey Jesús es el más poderoso de todos. Es más, Jesús es el rey de reyes, rey de paz. ¿Qué es lo que esperaban ellos? Esperaban que Jesús sea su rey y que los libere de los romanos en ese tiempo. Querían un rey político, pero Jesús era un rey de paz. En esa época, obviamente los reyes mostraban, como ahora incluso, total opulencia, fuerza, y hacían guerra y conquistaban otros pueblos. Pero obviamente se transportaban no en burritos o pollinos, sino en carrozas, en caballos. Pero Jesús andaba en un asno simbolizando paz y humildad. Es un gran ejemplo que Dios nos da. Y además redefine lo que es ser rey, porque no es un rey como todo el mundo esperaba. Era un rey como realmente todo el mundo necesita, Jesucristo. La entrada triunfal de Jerusalén. Vamos al versículo 7, volvamos al capítulo 21 de Mateo. El versículo 7 dice, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba adelante, y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Jesús se sienta sobre un asna, sobre un pollino, o sea, un burrito joven, ¿verdad? La multitud era muy numerosa. ¿Y cómo responde? Lanzaban sus mantos, sus ramas, de ahí nace el famoso Domingo de Ramos, y sobre todo decían Hosana en las alturas, ¿verdad? Hosana al Señor. Hosana es una palabra que vemos en el Antiguo Testamento también, y quiere decir, te ruego que me salves. Sálvanos ahora. Por favor, sálvanos. Ese es el significado. Y muchos lo utilizaban en los salmos, podemos encontrar, como Hosana en ese tiempo, en este momento, ya era una exclamación de júbilo y alabanza, reconociendo al rey, a Jesús como el Mesías, como rey. Literalmente le estaba diciendo, sálvanos, hijo de David. Lo estaban reconociendo como su rey. Pero lo profundo aquí es que la misma multitud que gritó Hosana, unos días después, fue la misma que después gritaban, crucifícalo a Jesús. Entonces, es fácil seguir a Jesús cuando todo va bien. En este caso, era un momento de triunfo. Estaba entrando Jesús y la multitud estaba muy emocionada. Lanzaban sus mantos, sus ramos. Pero cuando las cosas cambian, muchos de ellos estuvieron al contrario. En vez de gritar Hosana, decían crucifícalo. Y lo vamos a ver más adelante en los mensajes, seguramente el día viernes, cuando tengamos el mensaje del día viernes. Entonces, Jesús, como hijo de David, el Mesías, si me acompañan por favor a 2 de Samuel, capítulo 7, vamos a ver que Dios promete un rey, y promete un rey del linaje de David. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12.
2 y 13 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Qué es lo que pasaba aquí en la multitud? Ellos decían hijo de David, lo reconocían y le decían Hosana, ¿verdad? Pero lo reconocían parcialmente. Decían hijo de David. Esperaban la liberación de su pueblo. Esperaban un rey que los libere. Un rey político, un rey humano. Una liberación quizás momentánea. Pero lo reconocen, pero no lo entienden en ese momento. Tendían sus mantos y sus ramas en el camino. Exaltaban a Jesús. Y aquí podemos sacar una gran enseñanza porque hoy en día también podemos vivir una realidad muy parecida a eso. Podemos alabar a Dios, podemos reconocerlo y aún así no conocerlo. No conocerlo de verdad. Vamos a Isaías. Por favor, capítulo 29. Cuando el profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, dice en Isaías, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Es dura palabra y seguramente muchos lo reconocían al Señor, pero no en ese momento, los que estaban en la entrada triunfal, pero no realmente lo seguían, no lo conocían de verdad. Una cosa es reconocerlo, exaltarlo en ese momento de emoción, pero otra cosa es, como dice el profeta Isaías, con sus labios me honra, pero de corazón están lejos de mí, y su temor a Dios no es más que un simple mandamiento. Realmente de corazón. Ese mismo pueblo que alabó a Jesús en su entrada triunfal, los negaron días después y apoyaron a su crucifixión. Podemos pasar toda una vida siguiendo a Jesús, pero en verdad lo conocemos. De corazón lo amamos y lo seguimos. Tu fe, nuestra fe, depende realmente de lo que Jesús hace por nosotros o realmente de lo que es, de quién es Jesús. Porque no puede estar dependiendo de que si es que Él me bendice, porque obviamente Dios quiere bendecirte, pero no podemos depender de que Jesús, si es que me da esto, lo sigo. Jesús es el Rey de Reyes y nuestro Salvador es para siempre. Y está en ti, en nosotros, seguirlo de manera correcta por siempre. Porque si lo amamos y lo seguimos, realmente, obviamente vamos a ver sus bendiciones en nuestras vidas, pero a veces la respuesta de Jesús también es un no. Y seguramente muchos lo hemos vivido cuando le pedimos algo. Pero siempre la respuesta de Dios es la verdadera y la mejor para nuestras vidas. Porque Él ve el panorama completo siempre. En la entrada de Jesús, no todos reaccionaron igual. En la entrada, en el recibimiento de Jesús. Algunos lo conocían, otros preguntaban, ¿quién es este? Pero toda la ciudad sí se conmovió. Si me acompañan nuevamente a capítulo 21 de Mateo, en el versículo 10, del 10 al 11, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es el profeta, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Algunos lo conocían como el profeta, ¿verdad? Otros no lo conocían. Y la respuesta, el profeta no es la respuesta, es una respuesta correcta, pero está muy incompleta también. Porque Jesús no es mucho más que un profeta. Reconocer a Jesús no es suficiente. No es suficiente. Si me acompañan, por favor, a Mateo 16, 15. Dice, es un versículo súper corto. Dice,
¿Y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Cuando le pregunta Jesús a sus discípulos, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién es Jesús para nuestras vidas? ¿Quién realmente es Jesús? Lo conocemos en verdad. En Juan 1, capítulo 1, versículo 10 al 11, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso dice en Juan. Entonces, debemos realmente conocerlo, pero a profundidad, a Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Es el Rey de Reyes y ha venido por todos. Algunos en ese momento lo celebran, otros dudan, otros lo rechazan en ese momento. Y días después la ciudad gritó, crucifícalo. ¿Qué fue lo que pasó? El momento que el rey, en la entrada del rey, él entra sabiendo que lo que iba a pasar. Él iba a morir unos días después. No entra para tomar el trono, sino la cruz. Y esa cruz la tomó por cada uno de nosotros. Él vino a salvar, no a ser servido, sino a dar su vida por nosotros. Si me acompañan a Marcos, por favor. Marcos capítulo 10. En los Evangelios, versículo 45. Ya estamos en la recta final. Marcos 10, 45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es el propósito que tuvo Jesús en nuestra tierra. Su entrada a Jerusalén lo hizo para salvación de nosotros. No lo hizo para realmente tomar un reinado, tomar un trono, sino una cruz. Jesús dice en 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias en él, justicias de Dios en él, porque nosotros fuimos los que merecíamos morir en esa cruz, pero solo a través somos justificados hacia Dios solo a través de Jesucristo. Jesús vino a la tierra a salvarnos a nosotros, a morir para salvarnos a nosotros, para poder tener justificación ante Dios. Si me acompañan finalmente en Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos a ver el último versículo. Romanos 10, versículo 9. ¿Llegaron? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy Jesús no está entrando en Jerusalén únicamente. Está entrando en nuestros corazones. Si es que todavía no lo has recibido, está entrando en nuestros corazones realmente. Y la pregunta sigue en pie para todos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Un profeta, como le decían ahí a la entrada? ¿Un buen hombre? ¿Alguien que ayuda cuando te necesitas? ¿Alguien que lo buscas? ¿Un rey? No basta con admirarlo, tampoco aplaudirlo, sino necesitamos rendirnos ante él, porque es un rey, porque es nuestro Salvador. Queridos hermanos, Jesucristo realmente es realmente nuestro rey o solamente cuando nos conviene. Si quizás no lo conoces todavía y has venido por primera vez o tienes poco tiempo viniendo, no basta con pensar que Jesucristo fue alguien importante, porque he escuchado decir a personas que dicen Jesús fue alguien importante, pero no es el Dios. Obviamente no creen en Jesucristo. Pero para los que no creen todavía en Jesús, igual sigue siendo Dios. Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la misma pregunta
sigue puesta. ¿Quién es Jesús para nosotros? No basta con mirarlo, sino rendirnos siempre totalmente ante Dios. Oremos, hermanos.